Matriz insumo producto, perdón, es una representación básicamente ordenada y resumida del equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios en una economía, en este caso, pues del país o de determinado país que la tenga. Esto también va a ser durante un periodo de tiempo en que se define como base para las mediciones posteriores. Vaya, es decir, va a ser como una extensión de cuentas de producto de información acerca del consumo de información de la capital de la economía dentro del país. También habla acerca de la demanda intermedia. También dentro de este insumo producto se detalla para hacer explícitas las relaciones de abastecimiento, de uso de bienes y servicios que se dan entre las diferentes actividades económicas que participan dentro de la producción interna. Eso también se va a detallar en cuadro de doble entrada, por lo mismo que les decía que va a registrar la entrada y salida de todo tipo de actividad económica. Las filas van a mostrar el destino de los bienes y servicios producidos por una actividad económica, mientras que las columnas van a ser la composición de los costos de producción con base en las actividades económicas. Aquí van a utilizar los bienes y los servicios que se han utilizado dentro de. También muestra el uso de los bienes importados y componentes de valor agregado agrupados, que es básicamente la remuneración de asalariados, el excedente bruto de operación e impuestos indirectos netos de subsidios. Esto va también a mostrar la matriz de coeficientes técnicos de insumo producto, la matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos por unidad de demanda final y la matriz de distribución de la producción que muestra la forma en que se distribuye una unidad de producción en cada actividad. Es decir, para que quede un poquito más claro, también examina las repercusiones en que la producción de bienes y servicios de la economía tiene programas y proyectos de inversión pública y privada. Esto quiere decir que esta la toman como base para ver cómo está la economía del país y de acuerdo a esto van a examinar como las repercusiones que tengan los incrementos en salarios, impuestos directos o subsidios y esto va a posibilitar detectar posibles cuellos de botella que obstaculicen el desarrollo económico futuro. Dentro, o bueno, en México, elaboran una serie de matrices y submatrices que son como las importaciones, los consumos indirectos, impuestos, consumos de gobierno, servicios médicos y educativos. Esto con la finalidad de que desagreguen información de primera importancia, esto pues para conocer cómo es que se encuentra. Ahora bien, yo les voy a mostrar acerca de los requisitos para construir el sistema de cuentas nacionales. Es muy importante que se tengan definiciones, clasificaciones y reglas para registrar el registro de operaciones. Y dentro de este registro se tiene que resolver 8 situaciones. La primera es definir las formas básicas de actividad económica. ¿A qué se van a referir? Esto quiere decir que van a establecer las actividades económicas como la producción, el ingreso, el gasto, el financiamiento, etcétera. La dos es los tipos de actividad económica de donde provienen los bienes y servicios que se producen, es decir, la agricultura, la ganadería, la explotación, la pesca, el comercio, el transporte y pues los servicios. La tres son los sectores institucionales en que se van a mostrar las relaciones financieras de la economía, es decir, entre las empresas, entre ya sea públicas o privadas, los hogares, el gobierno, etcétera. Después tenemos al periodo de referencias de las cuentas, bueno, este es básicamente pues el tiempo, ¿no? Después tenemos los criterios para evaluar las transacciones y poder expresarlas en valores monetarios. A esto pues obviamente se refiere a los precios corrientes, a los constantes, al precio del productor y del usuario. Después tenemos los momentos de registro de los hechos, es decir, pues el tiempo exacto en el que se están realizando, ¿no? Después tenemos la estructura de cuentas y criterios para registrar en ellas los asientos contables, basándose en el principio de partida doble, entrada y salida, es decir, lo que yo les comentaba, el cuadro de entrada y salida, de la comparación. Y por último tenemos una infraestructura de estadística básica, esto para que posibilite la medición de las variables que integran el sistema. Esto es básicamente, son los censos que se hacen, las encuestas, el registro poblacional, etcétera. Después tenemos las recomendaciones técnicas internacionales para la elaboración de cuentas nacionales y bueno, también la aplicación de estas en México. Para empezar tenemos que, como lo comentaba el profesor hace un momento, hay instituciones internacionales que han contribuido para que esto pueda mejorar. Una de ellas, pues, es la ONU, ¿no? Que desde 1947 ha hecho como el intento de que pueda haber un registro para los países en desarrollo y subdesarrollados. Esta recoge la experiencia acumulada entre los años de 1953 a 1970 entre países desarrollados y en procesos de desarrollo, de economía mixta o centralmente planificada.
Esto lo hace para presentar un marco amplio y detallado para el registro sistemático y completo de las diversas transacciones económicas del país. Y todo esto se ve reflejado en un tratado que se llama SCN 93 y que está conformado por la ONU, la OCDE, la Eurostat, el FMI, el BM, no me acuerdo cómo era, ajá, el Banco Monetario. Y bueno, esto lo hace para tener un marco de referencia que serviría de guía para elaboración y ampliación, perdón, de las cuentas económicas nacionales. En México, pues también se tiene un marco de referencia general de las propuestas de las Naciones Unidas, igual, que están plasmadas dentro, ay, perdón, que están plasmadas dentro de este tratado que les acabo de comentar. Y bueno, pues esto también lo hace para mostrar los rasgos característicos de la economía, pues, de México, ¿no? Después tenemos que cómo se va a realizar, cómo se hace la cuenta nacional. Pues primeramente se tiene que partir de un estudio de esquemas metodológicos y de la clasificación de los agentes económicos, así como pues las actividades y los gastos. Estos van a adecuar la disponibilidad de la información y la estructura económica de México en este caso, o bueno, de cualquier país. También tenemos, después de este proceso de estudiar metodológicamente la clasificación, vamos a encontrar la información que va a provenir precisamente de los censos, de las encuestas y los registros administrativos, que van a ser elaborados a partir de sectores ya sea público, privado o social. Esto para conocer la congruencia y asimilar el marco conceptual definido. Posteriormente, esto va a posibilitar la revisión de la base estadística de que dispone el país, es decir, pues cómo está integrado las cifras de producción, el consumo intermedio, el valor agregado en los distintos tipos de actividad económica y los componentes de la demanda final. También va a permitir contar con buenas bases para realizar las actividades en los años sucesivos, para pues consolidar el trabajo al que corresponda esta pues responsabilidad. Después tenemos las cuentas nacionales en México. Este está constituido pues por tres principales, que es la serie anual de cuentas consolidadas de la nación, las series anuales de cuentas de producción, consumo y acumulación de capital por rama de actividad, y también tenemos las matrices de insumo producto para 1970, 75, 78 y 1980. Y estas a su vez están integradas por cuatro. La primera es la cuenta de producto y gasto interno bruto. La segunda es por cuenta de ingreso nacional disponible y su asignación. Otra es la cuenta de acumulación y financiamiento del capital. Y la última es el cuento de transacciones con el exterior. Aquí a la derecha les muestro un ejemplo de más o menos cómo es que se representa este tipo de actividades. En la parte inferior se refiere al destino al que se le dan los bienes y los servicios producidos para la sociedad en su conjunto. Más detalladamente, es más básicamente la forma en que se utilizan para atender las necesidades derivadas del consumo de las familias y del gobierno, la ampliación y reposición de construcciones e instalaciones. Esto quiere decir que pues va a ser como la maquinaria y el equilibrio de trabajo. También vamos a tener la aplicación y reducción de existencias de la exportación. Es básicamente así como se va a representar. Y también podemos tomar este ejemplo para saber cómo se representan otro tipo de conceptos dentro de este modelo de doble entrada, ¿no? Después vamos a tener estos conceptos que son importantes recordarlos y que de igual manera se pueden representar como la tabla que les acabo de mostrar. Primeramente tenemos el el producto y el gasto, perdón, interno bruto. A esta se refiere pues a que es la forma de utilizar y cómo se utilizan básicamente, ¿no? Los productos, los productos para atender las necesidades derivadas del consumo de las familias y del gobierno. Para la reposición de construcciones, instalaciones, maquinaria, equipo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos la cuenta de ingreso nacional disponible y su asignación. Esta va a presentar la forma en que se integra pues precisamente el ingreso nacional disponible y la asignación. Esto va a ser a partir de los pagos de los factores de producción como resultado del esfuerzo productivo que aparecen dentro de la cuenta del conjunto, con el ampliar la común de existencia de bienes de consumo total, como de ampliaciones y reposición de estos. Esta va a pues, mostrar la forma en que se financia la acumulación capital y se registran los financiamientos otorgados o recibidos al o para el resto del mundo. Tenemos la cuenta de transacciones
operaciones corrientes con el exterior. Este básicamente es el resultado de las operaciones corrientes del país, es decir, pues cuánto se invierte, cuánto se exporta, ¿no? Con el resto del mundo. La diferencia entre los ingresos y las erogaciones que permite ver el déficit o superávit del país en cuenta corriente. Esta va básicamente a guardar una relación con la balanza de pagos, que es el método por el cual se cuantifica la posibilidad, ¿no es cierto? Es la divisibilidad, la disponibilidad de divisas del país para hacer frente a los compromisos con el exterior. Esto va pues permitir cómo se encuentra la economía. Después tenemos las cuentas de producción por tipo de actividad económica. Esta va a mostrar por cada actividad en que se ha dividido para fines estadísticos el aparato productivo del país, el valor de los bienes, el servicio producido en un año, la producción usada para la obra asalariada y los impuestos indirectos. Y esto va a ser con el objetivo de ver cuáles se tuvieron que transferir al gobierno y también van a ser los subsidios recibidos del mismo para sufragar gastos corrientes. Después tenemos el valor producto de la producción, valor bruto, perdón, de la producción. Esta va a representar la suma total del valor de los bienes y los servicios producidos también por una sociedad, independientemente de que se trate de insumos. Incluye el valor de todos los productos sin considerar si son de demanda intermedia o final. Después tenemos el Producto Interno Bruto. Esta básicamente es la suma de los valores monetarios de bienes y servicios. Pues también se para las aplicaciones de compra-venta de los productores, es decir, bienes intermedios que se utilicen en el autoconsumo. Y bueno, voy a compartir otra pantalla, profesor. No sé si ahí alcance a ver lo que estoy haciendo, pero... Ay, ahí ve, profesor, la otra presentación. ¿O alguien me puede decir si ve la otra presentación? No, bueno, no es sé, la misma, creo. sigue viendo la tuya. La dejo de compartir y les vuelvo a compartir, ¿va? Me dicen si ahí la ven, ¿vale? Sí, ya se ve. Ok, vale, pues. Bueno, y a continuación, pues les va a explicar más conceptos mi compañera. Sí, bueno, yo les voy a explicar qué es el gasto interno bruto. Este va a estar compuesto por las adquisiciones de agentes económicos, o sea, los servicios y los bienes y servicios que están generados dentro de una economía en un determinado tiempo. Luego está qué es el ingreso nacional disponible. Este va a representar el flujo de ingresos que reciben los obreros, empleados y sus pagos de propiedad, que son como los intereses. Luego está qué es la utilización total. Bueno, esta va a definir el valor de las compras realizadas por los productores, las familias, el gobierno, de los bienes y servicios producidos durante igual un periodo determinado. Luego está qué es la oferta total. Bueno, la oferta total está compuesta por la producción interna bruta de los bienes y los servicios de los sectores más importantes. Luego está qué es el consumo. Bueno, este va a comprender la adquisición de bienes y servicios y de la administración pública de los hogares que están destinados a satisfacer necesidades inmediatas. Luego está qué es la formación bruta del capital. Este se va a dividir en dos, que es el aumento o disminución de los inventarios y el otro que es el rubro que es de la formación del bruto del capital. El primero se va a referir a los inventarios de materiales o productos que se encuentran en el poder de los productores. El otro se va a referir al incremento de las actividades fijos del capital fijo durante un periodo determinado en el sector público o privado. Luego está qué es un insumo. Estas son las unidades económicas que se necesitan para realizar las actividades productivas, que primero sería el capital, luego la maquinaria y luego el equipo de construcciones. Luego, ¿qué es el excedente de la operación? Este es un concepto que comprende los pagos de propiedad, de las remuneraciones, de los pagos de la mano de obra no asalariada. Por otra parte, está qué son los impuestos indirectos. Estos están establecidos por las autoridades públicas sobre la compra-venta de los bienes y servicios de los costos de producción. Luego está que es un subsidio. Esto se va a referir a la transferencia de la presentación que reciben las empresas públicas o privadas.
por parte de la administración pública, de las empresas. Luego está qué significan y por qué se utilizan los precios constantes. Estos son los resultados numéricos que expresan, que expresan los precios vigentes de cada año. Además, esto se va a referir a la homogeneidad de las magnitudes de los bienes y servicios. Mm, Luego está qué significó usar como año base 1980. Bueno, se utilizó como año base porque se concentraron, bueno, más bien porque en ese año hubo una mayor fidelidad a las estructuras económicas de las mediciones precisas en algunos sectores. Además de que también bueno, en ese año también hubo la adquisición del petróleo que hizo más precisas las actividades de las industrias petroleras, y además que se distingue por su forma de comercialización, bueno, se distinguió por la forma en que distribuyó tal producto, ¿no? Eh, por último, está cómo se divulga el SCN en México. Este presenta 3 tomos de la información relativa de las cuentas nacionales de México, que sería la nación de consumo, la acumulación y las cuentas de producción. Luego, ya por último, que son los detalles que ofrece el SNM. Estos son los cuadros estadísticos que ayudan a una mejor comprensión y manejo de los resultados, de la evolución de los diferentes aspectos económicos, así como pues también los internacionales. Y ya. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Profe, está hablando, es que tiene el micrófono apagado. Perdón. Perdón. Bueno, entonces quería comentarles algunas cuestiones de actualización. Evidentemente, pues ha pasado mucho tiempo desde la publicación de este ABC, entonces, por ejemplo, el marco que proponía la ONU en 1993 para el registro de las cuentas nacionales ya quedó obsoleto, se utiliza otro que me parece es de 2012. Bueno, en consecuencia, pues en México también, les comentaba, la última metodología pues es de 2018, cuando operó el cambio de base, y la última matriz de insumo-producto que teníamos, pues también corresponde a 2013, más bien porque no se ha terminado de calcular la de 2018. No se termina de calcular porque es un proceso muy complicado que requiere primero hacer censos económicos. El último censo se hizo en 2018 para ser publicado en 2019. Pues ya lo tenemos disponible, pero todavía no ha sido posible pues, sacar el cálculo de los coeficientes técnicos y etcétera. Y bueno, sí quería que leyeran esta parte de por qué el cambio de año en 1980, y pues como bien lo señala Paulina, pues el texto dice que es para tener una medición más confiable y más precisa de la actividad económica. Lo que ocurre es que se hacen cambios de base, es decir, cambios de base es que se compara el resto de los años del PIB con respecto a un año. Y este año base se va modificando cada 5 años, en los años 3 y 8. Y las primeras publicaciones, pues, de esos cambios de base se realizan en el año siguiente. Lo que implica este cambio de base es que el cálculo del PIB a precios corrientes cada año se hace tomando el valor del dinero que existe en ese año. Pues nosotros recordemos que cada año el valor del dinero se modifica por efecto de la inflación. Es decir, un peso de este año no vale lo mismo que un peso del año 2020. Probablemente valga un poco menos.
y esto es debido a que los precios se incrementan cada año y el poder adquisitivo de un peso en un año X nunca es igual al poder adquisitivo del peso en el año X más 1. Y esto puede ser porque si se reduce la inflación, entonces ese peso en el año siguiente va a tener más poder adquisitivo. Pero si aumenta la inflación, que es lo que permanentemente está pasando, aunque afortunadamente en volúmenes muy pequeños, lo que ocurre es que pues, ese peso tiene el siguiente año menor poder adquisitivo. Entonces, se vuelve difícil comparar así a lo que se llama precios constantes, el nivel del Producto Interno Bruto. Así que lo que se hace es deflactarlo, que deflactarlo es dividir el nivel del PIB observado por un número índice que quita el efecto de la inflación. Y ahora sí, expresa la magnitud de una cantidad determinada del PIB al nivel de precios de un año anterior, que ese es el año base. Entonces, el año base es aquel al que se le hace el cálculo de deflactación, o más bien se define que el número índice que le corresponde ese año para llevar a cabo la deflactación es el mismo número índice con el cual se van a deflactar todos los demás años hacia atrás y hacia adelante. Y se procura que siempre sea este cambio cada 5 años para que no se desactualice el método de deflactación de las series. Nosotros vamos a ver esta aplicación, vamos a utilizar vamos a realizar un análisis del PIB conforme a distintos años base, vamos a cambiar la base a un año distinto a los que propone el INEGI utilizando los deflactores implícitos en nuestro taller que me parece vamos a estar llevando a cabo la próxima semana. Entonces, pero bueno, lo que quería compartirles es eso, que el año base lo que se refiere es el año del cual se está tomando el deflactor implícito del PIB para quitarle la inflación a todos los demás registros del Producto Interno Bruto para hacerlos comparables entre sí. Y este deflactor implícito del PIB también puede ser utilizado para deflactar cualquier otra variable de las que nos expusieron ahorita, y así pues quitarles el efecto de inflación y hacerlas comparables intertemporalmente. También se puede usar el índice nacional de los precios al consumidor, pero por cuestiones metodológicas se prefiere que cuando utilizamos variables económicas expresadas en términos de nivel y asociadas a los niveles de producción, pues utilizamos el deflactor implícito del PIB. Y bueno, se mencionaron muchas cuentas también específicas. Yo les decía que es importante conocerlas, pero sí es indispensable que nos centremos en algunos términos y conceptos específicos de toda esa lista que Jessica y Paulina amablemente nos hicieron favor de compartir. Entonces ahora les voy a compartir yo mi pantalla para que tengamos en cuenta esas variables. Entonces ya la pueden ver, ¿verdad? Ya, profesor. Muy bien. Sí. Pues en primera instancia, el tipo de nivel, o más bien la cuenta más global y general que utilizamos en cuentas nacionales para llevar a cabo medición de la actividad económica es la del Producto Interno Bruto, que es equivalente a sumar el consumo de los hogares, es decir, el consumo que hacen las personas, más los ingresos del gobierno, que son ingresos netos, es decir, viene de calcular, perdón, miento, y significa inversión de las empresas privadas. Entonces, es consumo de los hogares y es inversión de las empresas privadas. G es gasto de gobierno, que es gasto neto, es decir, impuestos menos gasto, el saldo, en otras palabras, entre lo que ingresa y lo que egresa el gobierno, más la balanza comercial,
que es la cantidad de productos que nosotros exportamos, es decir, que vendemos en el extranjero, menos la cantidad de productos que importamos, o bien las que compramos del extranjero. De este Producto Interno Bruto se derivan algunas otras cuentas también relevantes. La primera es el valor bruto de la producción, que es igual al PIB más el consumo intermedio. Ojo, aquí la diferencia, y seguramente ahorita el equipo B va a abundar en esto, es que cuando nosotros hacemos cálculo del PIB, lo que hacemos es ir calculando el valor agregado de las transacciones que se llevan a cabo en la economía. Y, por ejemplo, en el ABC de las cuentas nacionales viene por ahí un ejemplo muy sencillo de la producción de pan. Para hacer pan, el panadero tiene que comprar harina, y el que antes elaboró la harina tuvo que comprar trigo. Entonces, se hace un cálculo del valor de las compras y, por ejemplo, pongamos que el valor final del pan pues fue de 250 pesos, pero antes hubo que comprar harina, y esa harina le costó al panadero 100 pesos, y al panadero le costó comprar trigo 100 pesos. Entonces ya tenemos que todo eso suma 450 pesos. Bueno, esos 450 pesos que fueron el valor de las transacciones total, es igual al consumo intermedio, es decir, es el valor de la producción en cada uno de los eslabones que integran la cadena de valor de un producto determinado. Si nosotros quitamos el consumo intermedio, nos quedamos con el valor que va agregándose. Por ejemplo, si el panadero consiguió, perdón, si el elaborador de harina gastó 100 pesos en la adquisición de trigo, y a su vez le vendió al panadero a 100 pesos la harina, pues ahí no hubo valor agregado. El valor del trigo y de la harina es el mismo. Pero ya el panadero que compró a 100 y que vendió a 250 su pan, ya tiene una diferencia de 150. Entonces esos 150 conforman el valor agregado, y eso sería, digamos, en una economía que no tiene balanza donde la balanza comercial es cero. Entonces el PIB de esa pequeña industria de pan, por así decirlo, sería de 150. Pero bueno, entonces el consumo intermedio, pues es el valor en suma de todas esas transacciones que se hacen en cada uno de los eslabones de la cadena de producción, y no lo tomamos en cuenta en el Producto Interno Bruto porque ahí solo interesa el valor de los bienes finales que contienen valor agregado. Entonces, nada más lo que se suma en el Producto Interno Bruto son las diferencias entre aquello en lo que vendió el último sector y el precio al que le compraron, más bien, y el precio al que le vendieron los insumos. Viene eso más claro en el ABC de cuentas nacionales, y tal vez ahorita nos ayuden a explicarlo también los Power Rangers. Bueno, el otro concepto importante es el de valor agregado bruto, que es pues sencillamente la parte de gasto que se hace, bueno, más bien la parte del PIB que corresponde a la economía interna, es decir, cuando no existe apertura de fronteras, no existe comercio con otros países, y entonces no es pertinente hacer un cálculo de la balanza comercial. Entonces nos quedamos con que el valor agregado bruto es el valor agregado que se genera de manera interna en el país. Ya cuando se le agrega la balanza comercial, pues ya es Producto Interno Bruto. Bueno, pues la balanza comercial, recordemos, es el saldo de todo aquello que nosotros compramos, vendemos al mercado exterior, menos el saldo de todo lo que compramos del mercado exterior. Ya algunos otros conceptos también para quedarnos. Recordemos, la formación bruta de capital fijo registra el incremento de activos fijos durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, bienes de maquinaria y equipo. Es decir, fundamentalmente habla de cuál es el valor de nuevas máquinas que se adquieren en las industrias, o el valor de nuevos insumos que se utilizan para producir.
Una formación bruta de capital fijo positiva indica, por ejemplo, que una economía está incrementando sus capacidades industriales y por lo tanto incrementando su producción y por lo tanto incrementando su riqueza. Una formación bruta de capital fijo negativa indica lo contrario, que se están extinguiendo industrias, se están cerrando fábricas, se está disminuyendo la producción y la riqueza agregada baja. Bueno, la riqueza social baja. La oferta social, la oferta total, perdón, equivale a la producción interna bruta de bienes y servicios más las importaciones. Que es, bueno, la producción interna es la producción que se hace a nivel industrial más las importaciones. Si quisiéramos si quisiéramos verlo como en términos del PIB, correspondería a C más I más G más M. No es enteramente correcto, pero el concepto podría, el concepto sí que puede visualizarse de esa forma matemáticamente. Y bueno, el consumo son las adquisiciones de bienes y servicios de la administración pública y los hogares para la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Es decir, fundamentalmente equivaldría al consumo de C más G más M. Esto es, digamos, un consumo no productivo, porque el consumo productivo pues, es el gasto o el conjunto de las erogaciones que realizan las empresas en contratar personal, en adquirir maquinaria y equipo, bueno, en pagos y retribuciones a sus factores, a sus respectivos factores productivos. Pero bueno, el consumo acá solo se está refiriendo a el consumo de los hogares y de la administración pública, es decir, del gobierno. Finalmente, recordemos, la matriz de insumo-producto corresponden a tablas de doble entrada en las que se registran las transacciones y relaciones de abastecimiento de bienes y servicios de los distintos sectores productivos, es decir, donde se establece básicamente cada uno de los sectores cuánto aporta al otro, cuál es el volumen de sus respectivas transacciones y permite como dar una idea de los encadenamientos de valor. Vamos a mostrar cómo se ve una matriz de insumo-producto. Esta es una matriz de industria por industria, lo que quiere decir que en filas y columnas se van estableciendo distintos niveles analíticos de las distintas industrias. Se refiere a origen doméstico de coeficientes directos e indirectos y está ordenado subsector CIAN. Después vamos a ver qué es esto del subsector. Los coeficientes técnicos implican o muestran la relación que tiene una industria, la relación de consumo, perdón, que existe entre una industria y otra. Básicamente nos dice cuánto se consumen las unas a las otras. Por ejemplo, si nosotros ubicamos un coeficiente técnico, por ejemplo, entre pesca, perdón. Caray, a ver. Permítanme tantito, ya se me cayó la presentación. Se ubico, por ejemplo, a pesca y a ver, otro que esté como relacionado. La industria alimentaria. Sí, puedes verla por ahí. Está en la 19. 311. Pues pesca y 311, que es acá, industria alimentaria. Entonces vemos que el coeficiente técnico es de 0.003. Aproximadamente esto dice que por cada unidad de valor agregado, perdón, por cada unidad de valor bruto, es decir, de insumos, bueno, de valor de los insumos que proporciona o que genera la industria de la pesca,
la industria alimentaria absorbe 0.003, es decir, cada peso de cada peso de venta que genera el sector de la pesca, 0.03 pesos son consumidos por la industria alimentaria. Esto pareciera ser una cantidad muy baja, muy mínima, pero bueno, recordemos en primera instancia que la medición agregada de los valores en economía pues se hacen por el orden de cientos, miles de millones de pesos, entonces ya cuando se hace esa comparación en términos de nivel, pues ya no resulta tan poquito. Y además recuerden que esta matriz lo que trata de hacer es ver cómo se distribuye ese valor entre todas las industrias de una economía. Claro, la forma en la que está estructurado la propia matriz indica que si nosotros sumáramos todo esto, no necesariamente nos da un valor igual a 1. Más bien lo que porque no es el objetivo más bien es establecer relaciones. Y esas relaciones nos pueden indicar una mayor o menor dependencia entre una industria y otra. Por ejemplo, la agricultura tiene un coeficiente técnico muy pequeño de la industria de pesca, caza y captura, y pues tiene sentido porque las propias actividades no tienen pues, como mucha relación las unas a la otra, la una con la otra. Entonces, pues es evidente que la dependencia que existe de esta industria con respecto a esta otra, pues va a ser mínima. Interesante que la dependencia de la pesca con respecto a sí misma nos da un valor mayor a 1, es decir, que por cada peso de venta que genera la pesca, la misma pesca utiliza 0.089 centavos adicionales más para, para financiar otros aspectos de la cadena de valor. Y lo mismo ocurre con las demás con las demás industrias, con los demás sectores. Es decir, si nosotros analizáramos la diagonal acá, pues vemos que los coeficientes técnicos siempre van a ser iguales a 1 más una pequeña proporción adicional, que pues bueno, indica también el volumen de las transacciones que se realizan dentro de cada industria. Y bueno, estos coeficientes técnicos pues dan cuenta precisamente, les digo, de esa relación de dependencia que existe entre cada una de las distintas industrias. Antes el INEGI presentaba en PDF bueno, las matrices de insumo producto completas. Quiero decir completas en que además del valor agregado se indicaba el valor del consumo intermedio. Actualmente, pues ya solo nos presentan los coeficientes técnicos que se ordenan en esta tabla, donde en las filas y en las columnas se van repitiendo las industrias. Y bueno, pues lo que se hace es precisamente ordenar los coeficientes técnicos de tal manera que podamos apreciar la forma en la que se interrelacionan los eslabonamientos productivos entre una y otra industria. Por cuestiones de tiempo y para ampliar más el contenido, ya cuando suba el video de YouTube, les va a aparecer en la esquina de la derecha algún link para ver un video donde se explica más a detalle la matriz de insumo producto, junto con algunos otros detalles adicionales sobre cuentas nacionales. Y pues tal vez deje más bien el link a una lista de reproducción y esa lista también se las comparta en el canal de YouTube. Bueno, ya no me quiero enrollar mucho para que los Power Rangers del equipo C también hagan su exposición. Entonces, Power Rangers, si están listos, vayan preparándose. Y ya les dejo acá el espacio para que compartan. Profesor, muchas gracias. Dame un momentito.
Ahí ya se ve bien y todo. Sí. Ok. Y bueno, como ya habrán explicado en cierta parte la definición del Producto Interno Bruto, PIB, el equipo anterior y también el profesor, pues aquí vamos a ampliarlo un poquito más. Y también vamos a aplicar unos ciertos ejercicios que vienen tanto en el libro, que si bien por cuestiones de tiempo no los aplicamos totalmente, o sea, todos los que venían en el libro, pues yo creo que el que viene es justo el base para comprender este tipo de aspectos. Pero bueno, el PIB se refiere, bueno, es un medidor usualmente conocido como Producto Interno Bruto, o PIB, en el que si bien comprende más bien toda actividad económica de un país y su comportamiento general, no tiene como esa medida absoluta de todo, es decir, como que si tiene ciertos factores engañosos y en medida como que deja de lado aspectos importantes. Y esto se debe justamente a la frecuencia que tiene. Es decir, el PIB se mide bueno, trimestralmente y los datos, se puede decir que ajustados, que más adelante vamos a ver qué es, esos datos ajustados tienen como cierta separación de 7 semanas más o menos. Entonces, este tipo de datos que se llegan a producir entre el PIB y lo que llega a ser lo real, es decir, lo que se ajusta, pues sí tiene ciertas variaciones que parecen no importantes, pero sin embargo sí no, es un indicador que no es tan justo como se podría mencionar de otros indicadores que son mensualmente. Entonces, tiene ese plus, bueno, ese plus menos, aunque sea redundante, de que no es considerado como cierta forma total. Sin embargo, este PIB es considerado como parte importante de un ciclo económico, es decir, como que es la parte vital en la que este ciclo económico puede llegar a ser analizado en su manera total con respecto a otros indicadores que, si bien son más frecuentes, pues no tiene esa exactitud, como de cierta forma decirlo. Entonces, el PIB es un indicador que, como se explicó el equipo anterior del profesor, en cierta manera mide las actividades económicas, pero de cierta forma diferente a lo que se espera. Y pues bueno, como claramente lo dijo mi compañero, pues el PIB va a ser este indicador que va a hacer referencia a toda actividad económica y pues a la vez no se le resulta muy práctico el registrar absolutamente cada servicio o bien producido al final. Y pues por eso es que para su cálculo o para llevar a cabo este cálculo se van a llevar en cuenta o se van a utilizar lo que son encuestas, que van a ser los muestreos y resultados de censos para el cómputo del año base y los registros administrativos. Y pues, como se explica, varios países tienen sus distintas formas de medir el PIB y en el caso de México suelen usar un proxy mensual que pues en realidad no van a ser las medidas del PIB mensuales, sino que van a ser unas muestras representativas o similares a estas. Y pues México se va a encontrar en el indicador global de actividad económica y en el caso de América Latina se va a utilizar el indicador mensual de los valores del mercado. Y a esto, pues el PIB va a ser la suma de todos esos valores de mercado de los bienes y servicios producidos de los recursos, es decir, el trabajo y el capital, que es la economía del país. Y también una parte que no se lleva a cabo en el cálculo de PIB va a ser la economía no observada. Esta no se va a tener en cuenta en el cálculo y tampoco, por consiguiente, en los cálculos nacionales, debido a que en esta se van a encontrar, pues, así decirlo, los trabajos informales o también se van a encontrar lo que se podría decir como la economía criminal, pero en el caso de los trabajos informales, estos van a ser más tomados en cuenta o va a ser más fácil que el Estado pueda hacer algo para que entren
pero en el caso de que es la economía criminal, pues no, porque estos ya tienen que ver más con una política fiscal. Y pues para el cálculo del PIB se va a encontrar lo que es el valor agregado, que va a medir la producción bruta y los insumos que están restándose para obtener el valor agregado. El ingreso que mide los pagos y de los factores de producción, es decir, van a estar los sueldos y los excedentes brutos de producción, mientras que el gasto va a medir el consumo de los hogares, el gobierno de los hogares, gobierno y las variaciones de existencia y exportaciones de la suma que van a ser los resultados del PIB. Y pues en el caso de México, México va a utilizar ¿cómo se puede decir? Va a utilizar las dos primeras, que es el valor agregado y el ingreso, mientras que los países que se encuentran en mayor desarrollo, como es el caso de Estados Unidos, van a utilizar las dos últimas, que es el ingreso y el gasto. Y por el lado del gasto, se van a sumar todos los gastos realizados en el mercado en el país para adquirir los bienes y servicios, y esto se le va a sumar los gastos de los hogares y de las empresas, más el gasto del consumo realizado en el gobierno, más las variaciones de los inventarios, más los gastos del gobierno, más las variaciones en los inventarios, más las exportaciones, y se le va a restar las importaciones. Y pues los datos del PIB se desglosan también en lo que va a ser las actividades económicas, que es la actividad primaria, en la que se encuentra la agricultura, ganadería y pesca, la secundaria, que va a ser la industria manufacturera, y el terciario, que son los comercios y servicios. Y estos se van a dar a partir del sistema de clasificación industrial de América del Norte, que esta va a surgir a partir de lo que fue el Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte, que estos van a incluir a Estados Unidos, Canadá y a México. Bueno, aquí para rectificar, tuve un pequeño error de dedo, entonces este dato está de más. Es como el profesor le indicó de antes, es todos estos datos, sin embargo, este está de más. Entonces es justamente para que no se confunda entre cuál está bien y cuál no. Bueno, como explicó mi compañera, pues hay diferentes formas de calcular el PIB según las medidas de que el país país o nación encuentren considerables. Entonces, la suma de ingresos equivale al PIB de factores, al precios de mercado de PIB, los impuestos directos, indirectos, perdón, y los subsidios, que justamente es como me lo mencionó también el profesor, los impuestos indirectos, digo el profesor, mi compañera, los impuestos indirectos resultan del IVA, del IEPS, es como esos impuestos que dan al consumidor justamente por los bienes o servicios que se llegan a ofertar. Estos impuestos indirectos se le restan los subsidios, que los subsidios, si no estoy mal, representan como ese tipo de cierta ayuda económica en cuanto a lo laboral se refiere. Entonces, para calcular estos costos de factores en cuestión de PIB, se le restan esos impuestos y esos subsidios, y después de esa resta se da el PIB de los precios de mercado. Entonces, una diferencia que existe entre el Producto Interno Bruto, el PIB, y el Nacional Bruto es la cuestión tanto geográfica como nacional. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto representa todo lo que llegue a producirse dentro del territorio de la nación, independientemente de la nacionalidad justamente del productor. Sin embargo, el Producto Nacional Bruto incluye todo lo que el país produzca como centro de interés, independientemente de donde se radique. Por ejemplo, y es como ya entendí, dígame, profesor, si está mal, el PIB es todo aquello que se produce en el territorio, independientemente pues de lo que venga siendo de Producto Nacional Bruto, es
si consideran como, no sé, por ejemplo, México como factor radical de interés, como centro de interés, entonces independientemente de dónde se produzcan este tipo de productos, pero para el Producto Internacional Bruto. Como dice aquí, para pasar de uno a otro se suman los factores del exterior y se restan por los extranjeros que residen en el país. Es como esa cierta diferencia que hay entre los extranjeros y los nacionales. En simple manera, el PIB es un concepto